los seres humanos, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, tuvimos un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Y te encuentras, siempre te has encontrado con casos de violencia. Sí. Y ahora en estos momentos, y lo vivimos en el año 2008, 2009, cuando hubo una situación de la parte económica, la crisis económica, pero ahora te estás dando cuenta que, por ejemplo, hay personas que rentan una propiedad y que la persona no les paga. Y entonces esa persona va, que no es normal, y yo no lo recomiendo, que estamos en vivo en Oasis 1210, porque el llegar tú a cobrar una renta, una propiedad, y la persona no te paga y empieza la violencia, ahí en esa parte, ¿qué es lo que sucede, abogado? Porque está uno que es el dueño de la propiedad, ¿verdad? Que es el que llega supuestamente a cobrar, y está el otro que también es dueño de la propiedad porque vive en esa propiedad, en ese momento. Y hay una agresión, y la agresión empieza de parte de la persona que es el dueño que llega a cobrar su renta. ¿Qué situación se puede confrontar? O sea, ¿qué tan problema es cuando empieza y hay alguna persona que sale herido? Bueno, en esa situación es bien difícil del punto de vista de que los dos tienen derecho. Depende en quién es quien inicia la confrontación. Ahora, hay métodos en cual cuando al dueño no se le paga, legalmente puede resolver esa situación por intermediarios de la corte y no sé qué. Cuando se crea una situación de violencia es en el caso que se ha perdido la paciencia de un lado, claro, o del otro, y entonces es la palabra de uno o del otro en referencia a que lo que ocurrió es complicado, claro. Del otro. Bueno, ahora también tenemos que tener en cuenta que eso es algo que no había hace muchísimos años, es la claridad de la tecnología que tenemos ahora en referencia, por ejemplo, a las cámaras de seguridad, que eso es una herramienta increíble en el tema de una defensa, o simplemente en buscar cuál fue el problema o qué es la víctima y quién es el agresor. Y otra cosa, abogado, que yo sé y le comentaba a Wendy, que usted está muy bien relacionado con las partes legales, o sea, la parte que lo que es legal. Por ejemplo, en los testamentos, el dado caso, por ejemplo, de que tú tienes una familia, tienes, vamos a decir, tu casa donde vives, estás viviendo, pero también tienes 2 hijos, por decirlo así, ¿no? Y tienes propiedades. Y en el momento del fallecimiento de la persona, la persona que es el propietario, ¿cómo se distribuyen si no hay un testamento? ¿Cómo se distribuyen los bienes? Bueno, cada estado tienen leyes que dictan la situación de quién recibe qué en el evento de que no haya un testamento. Entonces, generalmente, en la Florida, lo que ocurre es que el cónyuge se queda con los bienes. Hay una división dependiendo en la cercanía de sangre, hijos, después hijos y para abajo, y después si no hay nadie para abajo, no tienen hijos, entonces vamos para arriba, hermanos, padres y así. Ok, pero por ejemplo, la primera persona, en un dado caso, aunque hayan 3 hijos, por ejemplo, 2 hijos, la persona que es acreditada, ¿no? Por decirlo así, o beneficiada, es el cónyuge, la persona Exacto. Que está cercano. Exacto. Ok, ahora, en ese proceso, si la persona tiene que pagarle al gobierno algún costo por transferir los guarantee deed, creo que se llaman, la propiedad a esa persona, o prácticamente no hay ningún costo, la persona que es la beneficiaria va a la corte, saca su documentación y esas propiedades las pasa directamente a nombre de él. Sí, no, las propiedades que están a nombre de los dos pasan automáticamente, y lo único que la persona tiene que hacer es presentar en la corte una notificación de fallecimiento de la persona, desfunción creo que es lo que le llaman,
de la persona y entonces automáticamente eso transcurre. Si las propiedades están a nombres individuales, ya eso se pone un poquito más agudo porque uno tiene que presentarle a una corte de que eso ha transcurrido, que eso ha pasado por la ley de un esposo a otra esposa. No estaba en nombre de los dos. ¿Por qué no estaba en nombre de los dos? Pero eso no es tan difícil lograr. Lo que ocurre muchas veces es cuando hay propiedades que están intermetidas con otras personas, en otras palabras, negocios o propiedades que uno tiene con un hermano, con un familiar, con un socio. Eso es un poquito más complicado y sí uno tiene que buscar el intermediario de la corte, porque la corte lo que actúa es como un árbitro neutral para cerciorarse que el cumplimiento de la ley ocurra. Pero obviamente es costoso porque es una situación que uno tiene que presentar un caso, toma tiempo, toma talento de una persona que no sepa dirigir. Así que de ese punto de vista uno trataría de encontrar un método en que las propiedades pasaran sin esa necesidad. Pero fuera de eso, la corte está ahí para proporcionar que eso ocurra y que ocurra en la manera que debe ocurrir legalmente. Ok, y por ejemplo, yo he escuchado, ahora que está hablando, en una ocasión, una compañía que nosotros conocemos es un instituto donde eran o son 3 socios y que me dijo en una ocasión uno de ellos que ellos tenían, si fallecía uno, vamos a decir, nosotros 4 o nosotros 5 somos dueños de esta emisora, por decirlo así, ¿no? Ojalá. Por favor, somos dueños de la emisora, pero en el dado caso cada uno tiene su porción, ¿verdad? Y en el dado caso, por ejemplo, que llegase a fallecer yo, ¿verdad? Se quedan las otras personas, los otros 4, pero yo tengo una esposa, tengo hijos, pero ellos no pueden entrar. Hay una cláusula, que para eso me imagino que han de ser los contratos, correcto, que pagaban la porción que me correspondía a mí, al familiar, y entre ellos compraban la porción y no tenía que venir una persona que venía de afuera, que no conoce la tramitología. ¿Eso se puede hacer? Sí, eso se puede hacer, pero tiene que ser hecho por medio de contrato y de acuerdo antes que la persona fallezca. Claro, Sí, lógico. no existe esa papelería. Entonces, la ley, como cualquier cosa, indica que los bienes de ese difunto le pasa a sus familiares y su porción en el negocio es parte de sus posesiones. Entonces, automáticamente pasan a sus familiares si no hay un acuerdo por escrito entre los partícipes de cómo se va a lidiar la situación. Y aún ese acuerdo también debería decir de cómo se determina qué porción, cómo le hacemos una valoración a este negocio para determinar cuál es la parte del difunto que le va a la familia que nosotros, los otros socios, tenemos que pagar. Y por ejemplo, en el dado caso, ¿qué pasa cuando hay un testamento? Por ejemplo, en el dado caso, yo tengo una propiedad, tengo la casa donde vivo y yo vengo y yo digo, bueno, voy a dejarle a mis hijos esta propiedad para ellos. ¿Qué tan beneficioso o qué tan legal es? Bueno, un testamento puede hacer una determinación de cómo se va a subdividir nuestros bienes y entonces es legal y es bien legal. La situación se presenta en cual la pareja tiene hijos que no son del mismo matrimonio. En esa situación el difunto puede haber dicho, bueno, de esta parte de mis bienes yo quiero que esto se quede conmigo, le corresponda a mis hijos. Y eso se puede hacer, no hay ninguna dificultad siempre y cuando la esposa o el esposo que sobreviva tiene una opción si se le deja menos de X porcentaje, lo que le llamamos el widow's share, X porcentaje del Estado. Entonces, pero si esa persona se le ha dejado ese porcentaje, entonces
no hay ninguna dificultad en hacer esa petición siempre y cuando esa propiedad sea propiedad nada más que de ese miembro de la pareja. Muchas veces una persona se casa y esta es mi casa, yo la compré antes del matrimonio, se ha mantenido siendo mía y cuando yo me muera yo quiero que pase a mi hijo, mi hija, no sé qué. Eso se puede hacer por medio de un testamento. Si el testamento no ocurre, entonces los hijos no llegan a eso, sino es que la esposa también fallezca, si no la esposa se queda con todos los bienes. Todos los bienes, correcto. Wow, por eso es tan importante la ayuda de un abogado y que deberíamos de llamar al abogado José Compagnoni al 305-216-0312, que él le va a ayudar. Yo creo que la asesoría de un abogado es bien importante. Es extraño, Wendy y Marilyn, que nos